Buenas tardes, mi nombre es Manuel Gómez y a continuación voy a exponer la unidad 1 correspondiente a la materia de microondas. Entonces en esta materia, en la unidad 1 tratamos los conceptos básicos, bandas de frecuencia y reglamentación y tipos de enlaces microondas. Entonces, sabemos que las microondas son un sistema de comunicación que lo que hace es transmitir, toma la información, la envía a través de un equipo llamado IDU, la codifica, la envía hacia la ODU y la ODU la transmite a través de la antena hacia el punto B. Y ya en el punto B lo que hace es recibir la información, la envía sobre la ODU la envía al equipo IDU que procesa, decodifica y entrega la información al usuario final. Los conceptos básicos para el diseño de un sistema de microondas son la altura, que es muy importante porque debemos tener en cuenta que si no tenemos un mínimo de línea de vista hacia nuestro punto objetivo, es muy posible que nuestro enlace microondas no funcione o presente alteraciones. El segundo punto importante sería la distancia máxima que se requiere para establecer un enlace microondas. Según la frecuencia que utilicemos, puede ser un poco más lejos, un poco más cerca, pero siempre debemos garantizar un mínimo de niveles de transmisión a los que debemos recibir para poder mantener un enlace estable. Entonces, bajo este punto de la distancia debemos calcularlo ya pues con fórmulas establecidas para poder calcular la máxima distancia acorde a la potencia que querramos transmitir. El otro punto importante son las obstrucciones. Las obstrucciones debemos garantizar que nuestro diseño, aparte de la altura, la máxima distancia entre el punto A y el punto B, lo tercero son que las obstrucciones, es decir, que no haya nada en medio del punto A y el punto B que obstruya directamente la zona del Fresnel o que esté totalmente tapado para que la transmisión se pueda dar. Entonces debemos garantizar de que en este punto no haya arborización densa, no hayan edificaciones, no hayan montañas en medio del punto A y el punto B que eviten que la comunicación se pueda prestar efectivamente. Otro punto es el diseño óptimo y eficiente. Lo que queremos decir acá es que si podemos evitar la menor cantidad de saltos entre un punto al otro para llegar al objetivo, sería lo ideal. Es decir, acá en la imagen trato de decir que donde está la X, que esos saltos serían innecesarios. Es decir, si aumentamos la cantidad de saltos, en este caso hay 1, 2, 3, 4 saltos para llegar de un punto al punto de destino. Con esto estamos aumentando la probabilidad de que puedan haber fallos dentro de los mismos equipos, fallos por energía, fallos por tempestades, cualquier tema ya a nivel natural. Y con el chulito, el verde, mostramos que el sistema puede llegar con un solo enlace de un punto A al punto objetivo y garantizando línea de vista, garantizando buenos niveles de señal y evitando que se nos incrementen costos y que haya mayor probabilidad de fallo por algún tipo de situación. Perdón. Las bandas de frecuencia, entonces el espectro electromagnético sí tiene ciertos rangos de bandas para poder transmitir la información. Entonces, está establecido que acorde a la frecuencia y al tipo de información se establece unos rangos. Entonces, en este caso está la banda HF, la VHF, el UHF y las distintas bandas que son la L, la S, la C. Lo que hacemos con esto y haciendo como muy referencia a una autopista, lo que hacemos es garantizar de que por cada carril podamos enviar algún tipo de vehículo de tráfico pesado, vehículo de transporte público. Más o menos esta sería como la analogía. Entonces con las microondas es lo mismo. Entonces hay cierto espacio que es utilizado para entes gubernamentales, para radioafición. Hay otra parte, otro carril que ya es para comunicaciones militares, otro que es para navegación, otro para sistemas satelitales, otro para uso de microondas eh, para algunos sectores. Y todos estos sistemas ya están regulados. Es decir, en nuestro país hay unos entes que velan porque
no se pase una persona de un carril a otro sin tener los permisos necesarios. En este caso, entonces, la ANE y el MINTIC, bajo una resolución que es el decreto 1078 del 2015, establecen los rangos y los criterios de cómo podemos solicitar, cómo usarlo y bajo qué criterios podemos utilizar el espectro radioeléctrico. Ahora los tipos de radioenlaces. Los tipos de radioenlaces, según nuestra necesidad, podemos establecer distintos tipos de radioenlaces. El más común, bueno, pues lo más común, sino el principal de pronto, cuando ya son redes de transporte, son los enlaces punto a punto. Estos enlaces punto a punto lo que hacen son hacer una conexión entre dos puntos y propagar en el aire la información para comunicar y compartir información. El segundo tipo de enlace es los enlaces de punto a multipunto. Entonces estos enlaces son básicamente en un punto central enviar información a múltiples puntos. Aquí, como lo mostramos en el gráfico, entonces lo que vemos es una antena en la cual enviamos información a distintos edificios y distintas casas. Entonces básicamente podría ser internet, podría ser no sé, una red corporativa y pueda transmitir la información. Sería exactamente lo mismo cuando se hacen enlaces multipunto a punto. Entonces sería de muchos lugares enviar información a una central para concentrar la información. Los enlaces multipunto a multipunto, eso también se puede llamar red ad hoc o red en malla. No hay una autoridad central en este tipo de topologías. El transporte de tráfico de tantos se puede implementar en muchos tipos, muchos nodos master slave para este caso. Y las comunicaciones satelitales, que básicamente es enviar la información a un satélite ya previamente establecido y de este satélite enviar la información a otras partes del mundo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es John Romero. Soy participante o alumno del curso de microondas del grupo 2080-18-2. Como se pueden ver, estoy en este momento bajo mi plataforma con mi usuario. Mi equipo pues está con mi nombre para dar evidencia que estoy realizando esta sustentación de los puntos escogidos en el grupo del foro colaborativo según lo que establecimos cada uno en la lección. Aquí voy a ingresar al foro colaborativo, donde vamos a encontrar los temas que voy a sustentar en la parte de este trabajo final. Los puntos a elegir fueron los antenas para comunicaciones por microondas y equipos de radiocomunicaciones por microondas. Dentro de la elaboración de las diapositivas ya está avanzado gran parte, por lo tanto en esta diapositiva ya están compilados algunas de las diapositivas de los otros compañeros del grupo, por lo tanto voy a sustentar las que elegí yo de acuerdo al foro. Dentro de los temas está el componente de un sistema de comunicaciones por microondas, antenas para comunicaciones por microondas. Realmente la función básica de estos elementos es radiar la potencia que generan dependiendo el tipo de antena, ya sea lineal, ya sea esta permite que la emisión o recepción de la señal sea potente dependiendo las variables del ambiente y variables del terreno. Por ello la antena transmisora transforma energía eléctrica que llega a la entrada de onda electromagnética, que son propagadas por el espacio libre,
La importancia de definir las condiciones adecuadas para la estructura a realizar influye en la zona de cobertura en forma que pueda tener o no alcance suficiente para realizar una correcta comunicación. Entonces no siempre, así tengamos una buena antena con la suficiente potencia, la suficiente sensibilidad y todos esos aspectos que evaluamos en este curso, se va a dar una comunicación o se va a dar un enlace que funcione correctamente. Hay que encontrar muchas variables, entre esas se debe elegir una antena que cumpla las especificaciones, ya sea omnidireccional, bidireccional, y dependiendo del servicio que queramos ofrecer. Dentro de la antena de comunicaciones para microondas, puntos importantes para una antena que se deben tener en cuenta cuáles son: la directividad. Como se pueden dar cuenta, aquí está la fórmula para calcular esta variable, ¿sí? La directividad es la relación entre la densidad de potencia radiada hacia una dirección y la densidad que radiaría una antena isotrópica en las mismas condiciones. Entonces sabemos que la antena isotrópica es una antena, por decir, imaginaria o virtual, con la cual podemos hacer este tipo de simulaciones para ya hacerla sobre una antena pues real. Este tipo de simulaciones se pueden hacer mediante también el diagrama de radiación, el cual permite saber el tipo de directividad que tiene la antena. Ya mediante diferentes software, como de pronto lo puede hacer en Radio Mobile, nos puede suministrar el diagrama de radiación, donde podemos ver los diferentes lóbulos ya de alcance, frecuencia, la pérdida la pérdida de la señal, cuánta frecuencia tenemos, qué canal tenemos, qué capacidad tenemos. Entonces, ya viendo estos puntos, vamos a hablar un poco más de las antenas, ya como tal, de su composición y el tipo de antenas. Dentro de esas está la antena direccional, la cual es capaz de concentrar la mayor parte de energía radiada en una sola dirección. ¿Sí? Como pueden ver, esta antena tiene la capacidad de toda la energía que recibe radiarla hacia el sentido donde está apuntando el plato. Entonces, aunque aumenta la potencia emitida hacia el objeto, su haz de emisión es estrecho, su alcance es considerablemente grande y este tipo de antenas son las más óptimas para el enlace punto a punto. ¿Sí? Entonces, estas permiten, pues, como lo resumí ahorita un momento, tienen bastante alcance y por su tipo de direccionalidad se utiliza mucho para enlaces punto a punto, en cual no se requiere tener más antenas disponibles o para el enlace dedicado, sino solo entre dos puntos recepción y emisión. En esta diapositiva ya vemos el tipo de antena omnidireccional, pues que son todas aquellas antenas que permiten propagar la potencia, o sea, recibir su potencia y propagarla mediante señales a 360 grados. Como se dan cuenta, este es un estilo es horizontal, la cual permite por su homogeneidad en su estructura repartir hacia todos los sentidos la señal emitida hacia los diferentes destinos. Otra de las aplicaciones es el menor alcance que tiene frente a la antena isotrópica. Entonces, esta permite radiar hacia todos los sentidos, pero es de menos alcance que de pronto la que vimos anteriormente, que es la direccional. Este tipo de antena es la más apropiada para enlaces punto a multipunto. Entonces pueden ser, digamos, una antena tipo 4G o 3G de telefonía móvil que recibe, que reparte la conectividad hacia diferentes puntos, pero hacia el multipunto, porque está entregando a diferentes puntos el enlace. ¿Sí? Es más adecuada para ese tipo de implementaciones. Tenemos la bidireccional, son el tipo de antenas que permite radiar la señal en ambas direcciones.
si son en realidad dos antenas conectadas entre sí por un multiplexor instalado en una estructura que permiten diferentes orientaciones para cada panel. Entonces realmente esto es un tipo de antena ya de pronto que se le da una función diferente. Entonces es simplemente tengo esta antena, esta otra antena, reciben la misma señal o entregan la misma señal, pero está por una señal, por una dirección diferente y otra para cubrir diferentes ángulos, ¿sí? Pero ya estos son antenas utilizadas pues ya para diferentes soluciones, y la cual se utiliza por un multiplexor, que aquí lo podemos ver, que es un dispositivo parecido a este, o es este, el cual permite que las dos antenas trabajen entre sí y se llamen antenas bidireccionales. Dentro de todas las funciones de las antenas existe una variable que se llama ganancia. Entonces la ganancia es la potencia de la amplificación de la señal en la dirección máxima de radiación. Se trata de la relación entre la potencia de la salida y la potencia de la entrada de decibeles, pero también se puede definir como relación entre su máxima intensidad y radiación y la antena isotrópica con la misma distancia y potencia de entrada. Entonces es totalmente toda la potencia que recibe la antena y lo que puede entregar la antena realmente a nivel de señal. Como aquí lo podemos ver, tenemos una gráfica de la ganancia que puede tener este ejemplo, ¿sí? Y su fórmula para el cálculo de la ganancia frente a cualquier tipo de antena. Como lo hablaba en las primeras diapositivas, cada antena tiene su tipo de diagrama de radiación, ¿sí? Entonces aquí vemos la antena omnidireccional, pues es una radiación en forma circular, pues porque tiene un alcance, un direccionamiento de 360 grados. Tenemos la antena bidireccional, que tiene hacia ambos sentidos dos lóbulos, ¿cierto? Y una antena bidireccional que tiene un lóbulo hacia el sentido de un solo sentido, ¿cierto? Esta gráfica representa la radiación de la antena en función del azimut y elevaciones definidas. El azimut es un ángulo de las superficies con el que se calculan este tipo de diagramas. Con el diagrama se puede obtener la información, otras características como la directividad o el ancho de haz. Para ello debe fijarse en la dirección del apuntamiento, lo cual indica máxima radiación, ¿sí? Entonces, como se ve aquí en esta gráfica, esta antena nos dice que este es la direccionalidad que tiene, el máximo de radiación, que es este, y esta es la pérdida de la parte trasera del óvulo. Realmente siempre se debe intentar que esto sea de menos, que se tenga la menos pérdida, para que el lóbulo de máxima radiación tenga tenga mejor calidad de señal. Esto se calcula mediante software, como les decía anteriormente, Radio Mobile, otros software que existen un poco más especializados para los datos. Entonces, ya explicando un poco más lo que hablaba anteriormente, la relación del lóbulo principal al lóbulo secundario. Como vemos en esta imagen, ¿cierto? Vemos esta flecha hacia la parte superior, que es el direccionamiento de apuntamiento máxima radiación, ¿sí? Lóbulo principal, como lo decía anteriormente, es aquel con la ganancia máxima. De aquí a acá, todo esto es la ganancia máxima. Lóbulo secundario es este que le sigue, que son aquellos máximos relativos de ganancia, ¿sí? De donde empieza la ganancia. Entonces se trata de la relación entre la ganancia directiva y el valor obtenido para cualquiera de los lóbulos secundarios en decibeles. Factor de radiación trasera, que era lo que andaba anteriormente, la parte posterior al lóbulo de ganancia. Es la relación entre la ganancia directiva y el valor conseguido en la dirección opuesta de decibeles. Aquí tenemos un lóbulo trasero y el lóbulo de ganancia. Sí, en esta gráfica se puede ver mejor. Todas las antenas, dependiendo de su fabricante, manejan unas especificaciones técnicas, como este ejemplo que tengo acá, donde siempre se debe manejar la sensibilidad o la persona, los implementadores de las antenas deben conocer la sensibilidad de cada equipo,
¿cierto? Entonces la sensibilidad es el parámetro de la antena receptora con gran importancia, ya que indica el alcance que puede tener el sistema definiendo un umbral de calidad, ¿sí? Entonces todas las antenas manejan esta tablita para uno calcular y saber el porcentaje de sensibilidad de cada una de las antenas. La polarización trata de una figura geométrica creada para determinar la dirección por el extremo del vector del campo eléctrico a una distancia de antena en función del tiempo. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de polarización que existen, o sea, cómo se maneja la señal dependiendo el tipo de dirección, el tipo de antena que se esté manejando. Aquí está la lineal, la circular y la elíptica, ¿sí? Algunos modelos no habituales de antenas, la antena hilo, que es como esta, existen esta, que son aquellos elementos radiantes, solo son conductores en hilo, consiste en dos cables situados a una distancia corta en un mismo eje, son antenas omnidireccionales en tipo de onda y su instalación es de bajo costo. Esas lámparas de bajo costo que pueden ser antenas para televisión, que no necesitan una gran implementación o una gran infraestructura. Existen las antenas de apertura, se trata de antenas que usan la superficie de apertura de dirección en la de la señal, entre ellas se encuentran las parabólicas o bocinas. Este tipo de antenas son muy directivas y son de mayor ganancia porque se usan para frecuencias muy altas. Entonces ya pues es unas antenas más conocidas, digamos la parabólica, que maneja gran cantidad o un número bastante grande de frecuencia, donde maneja señales altamente amplias. Existen las antenas planas, como esta que vemos acá. Las antenas tienen una característica muy similar a las parabólicas, con la diferencia de su aspecto. La misma superficie es la que realiza la captación y la emisión de la señal. Debido a que su configuración se basa en parches internos que disipan la potencia como radiación, son muy directivas, pero su alcance es muy grande. Son muy directivas, pues su alcance no es muy grande, en diferencia de las parabólicas. Entonces esta tiene muy buena directiva, pero su alcance no es similar al de las parabólicas, que tienen un alcance de señal satelital. Estas pues no dan ese tipo de alcance como lo dan las otras. Antenas MIMO pues son es una última tecnología muy usada, más que todo o viene muy conocida para antenas o modem o routers Wi-Fi, la cual usa una potencia y una señal la cual puede ser regenerada y dentro del dispositivo evita que se evidencien pérdidas sustanciales de la señal. Entonces usa una tecnología que permite transmisión de múltiples señales y incrementa la eficiencia y capacidad de la comunicación. Estas antenas son muy usadas para el tema de Wi-Fi o redes inalámbricas. Bueno, ese tema no lo voy a explicar porque lo explicó mi compañero Raúl, sigo más adelante. El otro punto a tratar era equipos de radiocomunicaciones por microondas. Entonces, como se ve aquí en la gráfica, esto es más o menos el diseño de una red de telecomunicaciones en radioenlace, donde tenemos una antena, un sistema ODU, IDU, la fibra óptica o cable coaxial, el que se quiera implementar, y frente a un gabinete donde están los equipos, donde se modula la señal y se entrega a otros data centers o a otra antena, a otros dispositivos. Entonces, desde el punto de vista del diseño de una solución de radio con microondas, es muy importante conocer los elementos que la componen. Como lo decía anteriormente, el IDU, el cual es un módem que interconecta la radio con el backbone en función de la necesidad de ofrecer interfaces de Ethernet y TDM. Entonces, el IDU permite, como su nombre es un módem de modulación, el cual permite ser interconectado ya sea por tipo Ethernet o TDM. Aquí en el gráfica vemos un ejemplo del IDU, el cual es el cual tiene diferentes interfaces y presta esa función. Más adelante estamos viendo el ODU, otra parte esencial del sistema de microondas, cual es la unidad de radio que viene definida por la frecuencia de sintonización y la subbanda de trabajo dentro de dicha frecuencia hilo. Entonces, entre las funciones está la conversión entre frecuencias, ampliación de la potencia y bajo ruido,
control automático de ganancia y entrega y recepción de la antena. Entonces aquí vemos el dispositivo ODU, el cual cumple todas estas funciones. Está la antena y la antena está conectada al ODU, el cual amplifica, entrega recepción de la señal al IDU, el cual va conectado mediante este cable, ¿sí? Y es el que hace un puente, por decir, entre lo que recibe la antena al IDU y lo que entrega el IDU hacia la antena. ¿Listo? Antenas, entonces elemento importante, que pues sin la antena pues no se tendría ningún tipo de señal. Es el elemento que determina la forma en que se llevará a cabo la radiación de la potencia, fundamentalmente en la etapa de diseño del alcance. La capacidad y la disponibilidad del enlace depende directamente de la correcta elección de la misma. Entonces, como les decía anteriormente, es muy importante en el diseño o en los requerimientos, en el levantamiento de la información, analizar qué antena es la más apropiada para el tipo de servicio, ¿sí? Entonces, ya cumpliendo con una buena antena y sabiendo exactamente qué antena vamos a usar, se mejora o se establece que la señal o el radioenlace va a funcionar correctamente. Aquí vemos un tipo de antenas tipo tambor, de ejemplo. Listo. Entonces, dentro de los elementos está también el acoplador. Es un dispositivo como este, el cual es un dispositivo que permite llevar a cabo la combinación de la señal de dos radios por una sola antena para misiones de polarización cruzada. Entonces, yo puedo tener este dispositivo y tener dos antenas, el cual me generen dos señales independientes para pues tener diferentes señales y una polarización que se llama cruzada, como le decía aquí en esta definición. Está el cableado, pues el cableado en función del tipo de instalación y el tipo de terreno, el tipo de distancia, el presupuesto, pues las instalaciones utilizan cables coaxiales, FTP para exterior y fibra óptica, ¿sí? Pues el fibra óptica, como saben, es el medio mucho más veloz para que transmita la información, las señales. Entonces esto es toda la parte del cableado que va dentro de la estructura, dentro de los gabinetes, dentro del IDU ODU, dentro de la antena hacia los diferentes equipos. Entonces es parte de los elementos a tener en cuenta. Y por último, las torres para antenas, pues son las torres y mástiles de las telecomunicaciones, son estructuras artificiales diseñadas para soportar antenas para labores de radiofusión y telecomunicaciones. Desde el punto de vista de su soporte hay dos tipos de autopartes y atirantadas, ¿sí? Dentro de los cálculos, el dimensionamiento, levantamiento de información del radioenlace se debe tener en cuenta pues por la elevación, las distancias, se debe tener en cuenta qué tipo de torre se va a usar, qué altura se va a usar, dependiendo la cantidad de antenas que se van a usar, qué torre es más adecuada para que soporte el peso. Entonces las torres también hacen parte importante de la evaluación y de la construcción de un radioenlace correcto. Entonces dentro de esta sustentación fueron los puntos que tenía que compilar, levantar la información, hacer un análisis y sustentar. Entonces les agradezco mucho su tiempo, cordial saludo, muchas gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es Rafael Núñez, pertenezco al grupo número 2 del curso de microondas. Hoy vamos a hacer la sustentación de la fase número 4, la cual consiste en abordar los temas de las 3 unidades y explicarlos de forma breve y luego enfocarlos en el proyecto que se ha venido trabajando en el curso. Previamente hicimos la distribución de los temas y me correspondió de la unidad 2 el tema de emplazamiento de torres para comunicaciones por microondas y en la unidad 3 las condiciones de propagación de un radioenlace para microondas. En la unidad 2 el tema de emplazamientos y torres para comunicaciones por microondas consiste en
estudiar la infraestructura necesaria que requiere un espacio específico en una ubicación geográfica determinada para poder poner en funcionamiento un enlace por microondas. El emplazamiento de antenas inicia desde la selección de los equipos de transmisión y recepción hasta la parte administrativa, donde solicitamos y nos otorgan los permisos necesarios para poder hacer efectivo el funcionamiento del enlace y, por supuesto, la implementación de las obras civiles y de la infraestructura necesaria. Para que el enlace de microondas funcione, pues debemos tener en cuenta, más allá de los factores de potencia y factores ambientales o geográficos, los factores de energía y de seguridad de la caseta. En nuestro país, por sus espacios geográficos, la mejor implementación se da en las zonas más altas de las cordilleras, pero por ser estas zonas las más adecuadas, también son las más complicadas en cuanto a acceso. En ese punto, la necesidad más crítica es el uso o la disponibilidad de la energía. Para los sistemas de enlaces por microondas, al igual que radioenlaces en bajas frecuencias o enlaces de microondas con altas frecuencias, la necesidad primordial es el suministro de energía, el cual siempre va a mantener en operación los equipos. Para eso se requiere que el suministro sea 7x24. Generalmente, debido pues a las condiciones de acceso, se implementan otros sistemas de soporte energético, como la implementación de paneles solares con sistemas de rectificadores y bancos de baterías con una alta disponibilidad, con el fin que nuestros equipos siempre estén operativos. En otros casos, donde implementar una torre desde ceros genera un costo que no hace viable el emplazamiento o el desarrollo del proyecto, se pueden utilizar compañías que se dedican a hacer el servicio de colocation, en el cual ellos nos suministran toda la infraestructura, tanto de energía como seguridad y espacio para instalar nuestros equipos, y por supuesto un espacio adecuado para poder instalar nuestras antenas. En eso consiste el emplazamiento para sistemas de comunicaciones por microondas. En la unidad 3, el tema seleccionado pues es aplicaciones de comunicaciones por microondas. El tema puntual son las condiciones de propagación de un radioenlace. Dentro de este tema pues se encuentran varios ítems. Iniciamos con la curvatura terrestre, el cual, al querer implementar un radioenlace, siempre vamos a tener un punto A y un punto B. Dentro de estos dos puntos, que es el punto de recepción o el punto de transmisión y recepción, va a haber una distancia no especificada. Esta distancia, por accidentes geográficos o por obstáculos, bien sea edificios o otros elementos que se puedan encontrar en la línea de vista, pueden afectar de forma crítica la instalación del radioenlace. Para ello se utiliza un cálculo en el cual tomamos en cuenta que la Tierra no es plana, la cual tiene una curvatura y por supuesto unos obstáculos posibles. Para poder hacer este cálculo debemos tomar una constante de la Tierra. También debemos tener en cuenta el radio de la Tierra y las distancias del radioenlace. También debemos tener en cuenta la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es el volumen del espacio entre el emisor de una onda electromagnética y un receptor. Esta área debe ser también muy tenida en cuenta, debido a que es un espacio que se debe garantizar libre
entre la línea de vista entre la antena transmisora y el receptor. Eso con el fin de evitar otros obstáculos que no puedan ser tenidos en cuenta en la curvatura terrestre. Su cálculo consiste en lo siguiente: debemos incluir la distancia total del radioenlace. Esto se enfoca exclusivamente a la primera antena transmisora y a la primera receptora. En caso que nuestro radioenlace tenga que pasar por varias repetidoras, hay que hacerlo el número de veces que sea necesario según la cantidad de repetidores que tengamos. Si nuestro enlace cuenta solo con un transmisor y un receptor, solo lo debemos calcular una sola vez. Debemos también tener en cuenta la frecuencia en gigahertz de operación del radioenlace y la altura en metros que debe tener la antena. También debemos calcular las pérdidas de espacio libre. Estas pérdidas consisten en la propagación, que está relacionada con la atenuación que ocurre en la señal cuando se empieza a transmitir. Generalmente en este espacio de transmisión la señal o la potencia de la onda electromagnética se va a ver afectada en el espacio o en el vacío. Esto o pues la pérdida de potencia no se basa en que haya aire o que haya neblina o lluvia o cualquier otro elemento natural específicamente ambiental que pueda afectar las pérdidas en el espacio libre. Esto nos sirve para medir la potencia que se pierde sin contar con ningún obstáculo. Para este escenario nosotros previamente ya debimos realizar el cálculo en el cual debemos tener en cuenta cómo evitar los obstáculos e inclusive garantizar un espacio adicional que es la zona de Fresnel. Como bien decía, la señal de radio se debilita en el aire debido a la expansión que tiene dentro de la superficie esférica. Esta pérdida es proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Su resultado es en decibeles y debemos tener en cuenta la distancia del radioenlace, la frecuencia y una constante. Esta constante depende de cómo presentemos las unidades del radioenlace. Según la condición, tanto en distancia como en frecuencia, hace que tengamos una constante específica. Para nuestro curso utilizamos la condición de distancia en kilómetros y la frecuencia en megahertz, dando como resultado que la constante es de 32.45. También dentro de las condiciones de propagación debemos tener en cuenta las pérdidas por absorción. Esta consiste en los vapores de agua y oxígeno que no se condensan en el ambiente. Esto hace que nuestras bandas de frecuencias se puedan ver afectadas, generando atenuación. Este tipo de atenuaciones impactan de forma muy importante la propagación de nuestros radioenlaces cuando la frecuencia de operación supera los 10 GHz. Cuando pasa esto, debemos tener en cuenta este ítem para poder hacer el cálculo de potencia. Cuando nosotros no utilizamos frecuencias por encima de los 10 GHz, en este caso o en el caso del curso que decidimos implementar un radioenlace en una frecuencia de 5.5 GHz, las pérdidas por absorción no se tienen en cuenta. También los conectores, al igual que los conductores o el cableado, también aporta unas pérdidas no muy altas, pero que también se deben tener en cuenta. Estas pérdidas se generan porque hay puntos de conexión mecánica, conexiones pasivas, que van a tener una pérdida. En razón a calidad de los elementos que se utilizan en los conectores y en los conductores, la pérdida se va a ver disminuida. Claro está que para lograr una pérdida cercana a 0.0, estos conectores deben ser en oro puro, al igual que los conductores. Esa es una
condición muy complicada por factores económicos. Aún así, utilizamos generalmente aleaciones que nos permiten tener unas pérdidas bajas entre 0.25 y 0.5 de Hz. Aplicando los conceptos que acabamos de estudiar en la aplicación de el emplazamiento de sistemas de comunicaciones, como bien decía, pues esto generaliza toda la infraestructura que requiere el radioenlace para poderse implementar. En nuestra aplicación pues debimos tener en cuenta el costo de la torre, el costo de cerramiento de la zona, los conductores que se requieren utilizar, bien sea para datos o para energía, los utilities que pues consisten en materiales de construcción u accesorios menores que también hacen parte de la implementación. Un ítem que no es tangible pero que dentro de la solución es muy importante es el espacio del alquiler. Nuestro curso decidió pues basarse en un proyecto de implementación de interconexión de municipios. Dentro de esta interconexión tomamos en cuenta las escuelas, que es los puntos donde pues se requiere más acceso en la información. Como estos espacios son públicos, el espacio del alquiler pues no impactó el presupuesto final. Sin embargo, aclaramos y hicimos la anotación que estos espacios son gratuitos, incluyendo pues el servicio de servidumbre eléctrica, el cual consiste en tener un suministro de energía, esto gratuito por el espacio o la necesidad que tienen las escuelas. Antes de pasar al siguiente tema, en este presupuesto se suprimió la aplicación de los elementos de transmisión y recepción porque ellos no hacen parte del emplazamiento. Si bien son los elementos indispensables para hacer la comunicación a través de microondas, el emplazamiento no contiene las antenas, solo hace alusión a la infraestructura o al espacio que se requiere para poder hacer la implementación de estos dispositivos. En la aplicación de los conceptos de la unidad número 3 tuvimos en cuenta todos los ítems que se explicaron previamente, excepto uno que no nos afectaba por la frecuencia de operación de nuestro radioenlace. Pues en la aplicación de la unidad 3, esta se basa en el presupuesto de potencia, en el cual debemos calcular las ganancias y las pérdidas desde el radiotransmisor, el cual es la fuente de la señal de radio, a través de los cables, los conductores y el espacio libre hasta el receptor. El resultado final en el valor de la potencia depende de otros cálculos previos y de las especificaciones técnicas de sensibilidad y potencia con el que cuentan las antenas transmisoras y receptores. Nosotros debemos dividir el presupuesto en 3 espacios, uno en el cual el primero es del lado de la transmisión, en el cual contamos con la potencia efectiva de transmisión. El segundo es la pérdida en la propagación, el cual debe ser calculado, y el tercero es el lado de la recepción con la efectividad de la sensibilidad de la antena. En general, estos son los elementos que contiene el presupuesto. Este es el espacio de la transmisión, donde contamos con la potencia de la antena, la pérdida que se genera para poder poner en funcionamiento esa antena. Debemos tener en cuenta las pérdidas del cable y de los conectores, la ganancia de la antena, las pérdidas en la trayectoria en el espacio libre es las que debemos calcular, y luego tomamos los datos del receptor, el cual contiene la ganancia, al igual que el transmisor, las pérdidas en el cable y en los conectores y la sensibilidad del receptor. El margen es el resultado final de la suma y resta de estos elementos.
Este es nuestro presupuesto de potencia. Para poder hacer el cálculo en la pérdida del espacio libre, nosotros debemos establecer unas necesidades físicas en el emplazamiento del enlace. Para esto, primero necesitamos calcular la corrección por curvatura. Este insumo es necesario para poder despejar la zona de Fresnel, y con estos elementos podemos calcular la altura de la antena en base a los obstáculos que podemos evidenciar a través del software dedicado o a través de las visitas, que son obligatorias, donde a través del uso de fotografías satelitales o fotoplanos, los cuales consisten en fotografías con un objetivo específico apuntando a la posible ubicación de la antena receptora. Eso nos puede dar una idea de si contamos con obstáculos naturales o obstáculos físicos como edificaciones. El cálculo de la pérdida en la trayectoria del espacio libre, el cual es FSL, se calculará en razón a la presentación de la frecuencia de operación, que en nuestro caso es en megahertz, y la distancia en kilómetros. El valor resultante debe ser muy preciso, ya que el valor teórico, que es el que calculamos, debe ser muy similar al valor experimental, el cual no podemos manipular, ya que por lo general todos los software para calcular radioenlaces nos entregan ese dato según la información técnica que le hayamos ingresado en cuanto a potencia del transmisor y sensibilidad, inclusive pues las ubicaciones geográficas de altura y coordenadas de emplazamientos. Esta diferencia solo se puede dar en decimales. Cuando la diferencia entre el valor entero teórico y el experimental empieza a cambiar, posiblemente tenemos unos datos erróneos, bien sea del lado del transmisor o del receptor, y esto hace que tengamos que verificar punto a punto o dato a dato que puede estar afectando el valor real que debe tener la pérdida en la trayectoria del espacio libre. Espero esto pues haya ayudado a complementar la fase número 4 y les agradezco por su atención prestada. Mi nombre es Javier Sáenz, perteneciente al grupo 2 de microondas, con los compañeros John, Rafael, José y el doctor Mario Andrés Ramos. Estamos haciendo un enlace de microondas entre las escuelas, entre la escuela Francisco de Walter y escuela de Algarrabo, donde la longitud de la escuela de Francisco es 72 grados, 57 minutos, 53.36 segundos. Oeste, la latitud de 4 grados, 34 minutos, 23.09 segundos. Norte, y una altura de 237 metros. En la escuela de Algarrabo tenemos una longitud de 73 grados, 2 minutos, 6.57 minutos oeste, con una latitud de 4 grados, 33 minutos, 54.18 segundos norte, con una altura de 279. En Google Earth vemos el perfil de elevación, donde nos muestra los 277 metros de altura. Tenemos el enlace de 7.81 kilómetros y la escuela de Francisco de Walter está a una altura de 234 metros. La antena que escogimos es la antena PBA5AC Gen 2, donde están las características técnicas. En sí lo que nos importa a nosotros es la frecuencia de operación, que es de 5150 a 5875 MHz. Esta antena tiene una ganancia de 25 decibeles, tiene una sensibilidad de menos 96 decibeles
y por lo general siempre se tiene conectores y cableado con una pérdida de 0.5 decibeles. En este cuadro ya tenemos el resumen de lo que hicimos en la fase 3, donde vemos la distancia, la frecuencia, la potencia de transmisión. Veamos esto en la fase 3, donde trabajamos las diferentes fórmulas, como la de propagación, que nos dio 9.19, la zona de Fresnel, que nos dio 10.30, la altura sugerida es de 30.37, el FCL de 125 decibeles. Tenemos un enlace, sumando ya todo, nos da 43.88. Es el cuadro que tenemos acá. Entonces aquí observamos las características técnicas de la antena, que es la frecuencia central, que es de 5512, la frecuencia mínima de 5150, la frecuencia máxima de 5875, con una distancia entre las dos antenas que vamos a instalar de las escuelas de 7.81 kilómetros. Tenemos la potencia de transmisión de la antena, que es de 25 decibeles, la pérdida entre cables y conectores de 1 decibel, la ganancia de la antena de 25 decibeles, el FCL, que lo sacamos de las fórmulas que vimos anteriormente, que es de 125.12, la ganancia de antena de recepción de 25 decibeles, la pérdida de conectores de recepción de 1 decibel y la sensibilidad del receptor de menos 96. Esto nos da un margen de 43.88 decibeles. El presupuesto del radioenlace nos dicen que si este enlace es viable. Entonces, nos dicen que al determinar el margen mínimo aceptable para el proyecto, teniendo en cuenta los diferentes factores de radioenlace, al estar por encima de 10 decibeles, se determina que la función del radioenlace bajo el parámetro mayor o igual a 10 decibeles se cumple. Como tenemos 43.88 decibeles y es mayor a 10 decibeles, quiere decir que nuestro enlace sí es viable. Tenemos la imagen que vimos anteriormente en el enlace entre la escuela de Algarrobo y la escuela de Francisco. Tenemos aquí la imagen del radio móvil comunicando las escuelas. Tenemos aquí el enlace entre las escuelas, donde nos muestran el azimut, que debe ser de 83.43, el ángulo de elevación de 0.344, vemos la distancia, la relatividad de 47.4 decibeles. Tenemos aquí la altura, que nos sugieren que es de 30 metros, como lo determinamos en las fórmulas. En la fórmula donde aquí nos sugieren que la altura era de 30.37 metros. En esta gráfica tenemos el patrón de radiación entre la escuela de Walter y la escuela de Algarrobo. Muchas gracias por la atención prestada, muy amable.